comenzar ilustrando lo que la palabra de Dios nos va a hablar el día de hoy con algunas estadísticas. Escuche esto. Según el INEGI, la estadística de divorcios en México ha pasado de 113,478 divorcios en 2014 a 163,587 en 2023, más de 50,000 en un lapso de 10 años. Las causas van desde común acuerdo, diferencias irreconciliables, infidelidad, abusos y otros. El año pasado, por cada 100 matrimonios ocurrieron 32.6 divorcios y esta estadística sigue creciendo. Y esto a su vez se ve reflejado en problemas, conflictos, afectaciones graves en los hijos y en su relación con sus padres y con otras personas, lo cual agrava la situación. Tristemente, mis hermanos, muchas familias cristianas no escapan de esta estadística. Quiero leerle otra estadística. La gran mayoría de los trabajadores en México se sienten desconectados emocionalmente de su empresa y no están comprometidos con su empleo. En esta situación se encuentra el 73% de las personas, según Gallup, que es una empresa encuestadora. En la parte práctica, destaca Gallup, cuando un trabajador ya no se siente comprometido con su trabajo, se presentan generalmente dos alternativas: la desconexión o detracción silenciosa, la desconexión o la detracción, y en el primer caso, conocido también como la renuncia silenciosa, los trabajadores cumplen con el mínimo requerido, se mantienen sentados mirando el reloj, y en esta condición se encuentra el 59% de los trabajadores de la región de Latinoamérica. Los bajos niveles de compromiso laboral responden a una gestión del talento deficiente en las empresas, y el 70% de la respuesta de los colaboradores en esta materia es atribuible al jefe, es decir, esta mala relación entre la gestión del jefe y el mal desempeño de los trabajadores, y esto de manera que trae un impacto económico, pero también en el bienestar de trabajadores y colaboradores. Lo que acabamos de ver en esta estadística son dos ámbitos de las relaciones sociales humanas, de las relaciones interpersonales, y lo que demuestran es que hay un problema en nosotros como seres humanos. Hay un problema en nosotros como humanidad. La pregunta es, ¿hay esperanza para poder tener relaciones sociales verdaderamente perfectas? ¿Hay esperanza para nuestros matrimonios? ¿Hay esperanza para todos los problemas que tenemos en nuestras diferentes relaciones sociales? Este pasaje, el apóstol Pablo nos responde con un rotundo sí, sí lo hay. En los versículos 12 al versículo 17 del capítulo 3, veremos que hay un llamado a los creyentes a vivir como lo que ahora son, escogidos de Dios, santos y amados. Y a partir del versículo 18 hasta el 4:1, vamos a ver instrucciones específicas para vivir nuestras vidas y nuestras relaciones sociales de una manera que agrada al Señor. Así que lo que yo quiero convencerlos el día de hoy, mis hermanos, es que solamente viviendo la nueva vida en Cristo podemos tener relaciones sociales perfectas. Solamente viviendo la nueva vida en Cristo podemos tener relaciones sociales perfectas. Y ahora sí le pido que se ponga de pie y vamos a leer el pasaje. Dice a partir del versículo 12 en el capítulo 3, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones,
a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Pueden tomar su lugar. Todo lo que vimos al principio en la ilustración, en estas estadísticas que leía, y pudiéramos ampliarnos a otros ámbitos de las relaciones sociales, nos demuestran que hay un problema en el ser humano para relacionarnos con los demás. Pero ¿de dónde viene ese problema? El problema nació en Génesis 3, el día en que como humanidad nos rebelamos contra el Señor. El problema es que vivimos en un mundo caído, infectado por el pecado. Los problemas familiares y los problemas relacionales no son nada nuevo, mis hermanos. En este mundo caído, afectado por el pecado, es increíble que a quienes debemos amar más, por ejemplo nuestras familias, a menudo se convierten en aquellos con quienes más peleamos y a quienes más ofendemos. La Biblia no encubre el pecado. La Biblia de hecho registra una serie de problemas relacionales y familiares desde el inicio. Problemas familiares, empezando con Adán. Cuando recuerdan que después de que el Señor lo confronta por haber desobedecido al Señor, ¿qué es lo que hace? Él culpa a su esposa. Eso lo vemos en Génesis 3:12. Después vemos la rivalidad entre hermanos, con Caín y Abel, Jacob y Esaú, José y sus 11 hermanos. Vemos los celos entre las esposas. Una de las consecuencias negativas de la poligamia se encuentra en historias como la de Ana y Lea, como la historia de Raquel. Elí y Samuel, que fueron sacerdotes y Samuel incluso profeta, trataron con hijos descarriados. Jonatán casi fue asesinado por su padre Saúl, si ustedes recuerdan. David fue quebrantado por la rebelión de su hijo Absalón. Sufrió la detracción de aquellos que eran sus siervos y sus más leales hombres. Oseas experimentó dificultades matrimoniales. En cada uno de estos casos, las relaciones se dañaron a causa del pecado. El pecado es el gran enemigo. Pablo lo define como esta vida que se vive bajo la influencia del pecado, y lo vimos la semana pasada ahí en Colosenses 3, versículos 5 al 11, lo que Pablo describe como esa vida vieja, como el vivir conforme al hombre viejo. Y en esos pasajes el apóstol Pablo describió lo negativo y llama a los cristianos a que nos esforcemos diariamente por deshacernos de la antigua manera pecaminosa y corrupta de vivir. Vea lo que dice. A partir del versículo 5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación,
la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Es un ejercicio el que tú y yo somos llamados a hacer. Aun si ya estamos en Cristo Jesús, no debemos pensar, bueno, el Señor por arte de magia me va a cambiar. El Señor nos llama por medio de su palabra a que nosotros estemos deshaciéndonos todos los días de esa vieja manera de vivir. Porque tú y yo debemos reconocer que somos por naturaleza seres egoístas que buscan su propia gloria. Y por eso vivimos conforme a la vana manera de vivir del mundo. Por eso Pablo nos llama a considerarnos muertos con Cristo a la manera de vivir del viejo hombre. Si verdaderamente hemos resucitado con Cristo, dice Pablo, ya no vivan así. Y comiencen a despojarse todos los días de aquello que caracteriza al viejo hombre. ¿Sabes cuál es el problema, mis hermanos, entre nosotros, incluso los creyentes? Es que muchos creyentes siguen viviendo la vida vieja, y esto afecta a todas las áreas de nuestras relaciones sociales. Tal vez no voluntariamente, pero sí influenciados más por una manera de ver las cosas del mundo, una manera mundana. Mucho cristiano sigue viviendo conforme a lo que ven las telenovelas, conforme a lo que el Instagram y el Facebook le dice, conforme a lo que leyeron conforme a todas aquellas perspectivas mundanas y no conforme a la perspectiva bíblica de todas nuestras relaciones. Pero Pablo dice que hay una solución para esto. Pablo dice que hay algo que sucede en aquellos que vienen a Cristo y algo que debemos considerar y algo que debemos hacer, y lo dice en el versículo 10, ahí mismo del capítulo 3, lo vimos la semana pasada. Y se han vestido del nuevo hombre, es decir, Dice en el 9, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y versículo 10, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hay una parte que a nosotros nos toca entender y que nos toca hacer. Pretexto que muchas veces ponemos es que yo ya no le quiero gritar a mi mujer o a mi esposo, o yo ya quiero ser más obediente, o yo quiero ser un mejor empleado en mi trabajo, pero Dios todavía no me cambia. Eso es un mero pretexto vano que no existe en la palabra del Señor, porque aquí tenemos imperativos que nos dicen, esta es la parte que a ustedes les toca hacer. Pablo resalta que la vida cristiana debe revestirse de estas nuevas virtudes, de esta nueva naturaleza, y que diariamente debemos estar buscando ser renovados a la imagen de Dios. ¿Qué tanto es tu oración o mi oración todos los días? Señor, hoy quiero ser más como tú en cada una de mis relaciones sociales. En mi familia, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como hermano. En mi trabajo, con la gente que me relaciona allá afuera, con mis amigos. Pablo exhorta a los cristianos a que estemos desarrollando estas virtudes en nosotros. Y nos muestra muy claramente cómo se vive la nueva vida en Cristo a partir de los versículos 12 al 17, que es donde comenzamos hoy. Si ustedes se dieron cuenta, yo leí muy lentamente los imperativos y las cosas que debemos buscar. Lo voy a volver a leer y léalo conmigo, pero usted luego en su casa vaya y ponga esta lista así como exhaustiva, y no se trata de escoger. Bueno, yo escojo tener compasión y bondad, pero los demás no me salen. No, esto es una lista exhaustiva, algo que tú y yo debemos buscar todos los días que sean una característica de nuestras vidas. Entonces ustedes, como santos, escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.
soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad, siempre y cuando el otro haga lo mismo contigo. ¿Verdad que eso dice? No es condicional. Es la parte que a cada uno le toca hacer. Ahora nos corresponde a nosotros, mis hermanos, llevar una vida conforme a lo que esta nueva hermandad entre nosotros, pero principalmente esta hermandad ahora con Cristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Necesitamos vivir una vida que corresponda a la nueva realidad de que ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. ¿Te diste cuenta que Pablo comienza diciendo: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados? ¿Qué tanto es esta una verdad para tu vida? ¿Qué tanto es esto lo que te hace ¿Qué tanto es esto lo que te da identidad y propósito en tu vida? ¿Qué tanto es esto lo que te trae la verdadera satisfacción y felicidad en tu vida? Y estoy hablando a los cristianos, porque si alguien está en Cristo, si alguien ha entregado su vida a Cristo Jesús, la palabra de Dios nos muestra que ahora esa persona es un escogido de Dios, santo y amado por Dios. Y esto suena increíble. Si esto no conmueve tu corazón, yo no sé qué en este mundo pueda, o en la eternidad misma pudiera conmover tu corazón. Que porque estás en Cristo ahora tú eres un hijo escogido de Dios y Él te ve como santo y Él te ama de manera especial por encima de todo lo demás. Pero esta realidad conlleva ahora para nosotros una responsabilidad. ¿Te das cuenta que la manera en que Pablo lo presenta aquí es: entonces, si ya esta es su nueva realidad en Cristo, ahora muestren, den evidencia al mundo por medio de su manera de vivir de esta nueva realidad, de lo que Cristo ha hecho por ustedes. Si tú lees toda esta lista desde el 12 hasta el versículo 17, todas esas son cosas que Cristo ya hizo por ti y para ti. Pensemos en el perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Porque no hemos comprendido que Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Sabes cuál es el problema del pecado? Cuando tú pecas contra tu hermano, lo más grave de ese pecado, cuando tú pecas contra tu prójimo, lo más grave de ese pecado es que estás faltando a Dios. Lo que hace grave ese pecado, fíjate, muchos se ofenderían más si alguien le roba o ofende a una persona que no tiene tanto dinero, a que si ofende a un político que tiene mucho dinero. Mundanamente solemos ver las cosas como que, esa ofensa es mayor porque esa persona es más importante. Ahora, no estamos tan lejos de la realidad cuando nosotros entendemos el pecado y queremos entender correctamente el pecado. La gravedad del pecado es que ofendemos a Dios. Cuando tú mientes a tu hermano, lo que estás haciendo es ofender a Dios y eso es lo que hace grave tu situación. Es Dios a quien estamos ofendiendo. De tal manera que entonces cuando el resultado de esa ofensa a nuestros hermanos deriva en separación, deriva en disolución incluso de esas, cualquiera que sean las relaciones, lo que nosotros estamos mostrando allí es que seguimos viviendo de una manera más influenciada por el viejo hombre que por nuestra nueva realidad en Cristo Jesús. Todos estos imperativos deben ser aplicados a nuestra vida. Vuelvo a insistir, no es de seleccionar cuáles me gustan, sino es una manera de decir, ahora a mí me corresponde. El Señor trabaja de esta manera. Él ahora, si estás en Cristo, ahora Él te ha hecho una nueva criatura y Él ahora te ve como un hijo escogido, santo y amado. Pero Él quiere que tú te ejercites y que yo me ejercite en la piedad y que busquemos
mostrar lo que ya Cristo hizo para y por nosotros en los demás. Vuelvo al ejemplo que puse del perdón. Cuando nosotros no estamos perdonando a alguien más, es porque estamos diciendo, bueno, a mí Cristo me tuvo que haber perdonado porque mira quién soy yo. Pero yo no puedo perdonar a mi prójimo. O sea, Cristo que lo perdone. Pero yo como soy más que Cristo, no lo puedo perdonar. Sé que nadie lo articula de esta manera. Pero cuando no perdonamos, estamos realmente diciendo, tú perdónalo, Señor. Porque contra ti fue una ofensita, pero contra mí fue una ofensa mayor. Estamos tomando el lugar de Dios. Un lugar que no nos corresponde. En lugar de recordar que ya Cristo nos ha otorgado, mis hermanos, una nueva vida por medio de su resurrección y nos ha garantizado gloria. Esta es nuestra nueva realidad, dice Pablo en todo el inicio de la carta. Necesitan a Cristo y a nadie más, pero necesitan a Cristo y ninguna especie de ritual, ni agregar nada. Solo necesitan su fe en Jesucristo en términos de su salvación, pero seguimos viviendo en este mundo y seguimos relacionándonos con personas que tenemos a nuestro alrededor, familia, vuelvo a insistir, en el trabajo y en diferentes áreas de nuestras relaciones sociales. Y la manera en que el creyente ahora ve esas relaciones sociales es como oportunidades de mostrar el poder transformador de Jesús en nuestras vidas, por medio de cómo nos relacionamos con los demás. Pablo está haciendo aquí un llamado a vivir de una manera suprema, mis hermanos. Vuelvo a insistir, lo que él está enumerando ahí es todo lo que ya Cristo hizo por ustedes, ahora ustedes háganlo por los demás. Y es interesante que Pablo pasa de dar estas instrucciones precisas que ya vemos en los versículos 12 al 17, directamente a las dos principales áreas de nuestras relaciones interpersonales. Como que Pablo nos está diciendo, la familia y el trabajo son los dos principales campos en donde ustedes pueden ejercitarse. Son las dos principales esferas en las que nos movemos. Piensa en qué lugares pasas más tiempo cada semana, cada día. Son los dos lugares en los que sin duda pasamos gran parte de nuestras vidas. Así que son nuestros dos principales campos de acción para manifestar esta nueva vida que Cristo nos ha dado. Es ahí, en tu familia y en mi familia, en tu trabajo y en mi trabajo, y en las demás áreas de nuestras relaciones interpersonales, donde podemos ejercitar todos estos imperativos que vimos anteriormente, o todas estas virtudes como la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, todas estas virtudes del 12 al 17, tenemos que ejercitarlas en todas nuestras relaciones sociales. Cristianismo, mis hermanos, no es una apariencia de domingo. No es venir el domingo a aparentar que todo está bien. No es ponernos de acuerdo con la pareja. Bueno, ya nos agarramos del chongo toda la semana, pero ahorita ya pues para ir a la iglesia vamos a mostrar que está todo bien. Hacemos esto muchas veces porque solemos desconectar nuestra vida cotidiana de nuestra vida cristiana. Pensamos que es venir el domingo y como hacer un reset y luego volver a comenzar de lunes a sábado. Pero esto es algo que nosotros debemos y tenemos la oportunidad de ejercitar todos los días en todas nuestras relaciones interpersonales. Y todos los días. La Biblia tiene mucho que decir acerca de las relaciones y aquí comienza Pablo con la dinámica de la familia. La familia fue la primera institución que Dios estableció para la comunión entre hombres, es decir, para la humanidad. La familia fue una idea de Dios. Dios creó una esposa para Adán y los unió en matrimonio. Fue Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haremos ayuda idónea. Necesidad de relacionarnos unos con otros nace en el corazón mismo de Dios. Por lo tanto, es bueno. Dios le da a esta esposa a Adán. Incluso cuando Jesús
cita este suceso en Mateo 19:6, no lo vamos a leer. Jesús dijo, citando este suceso en Génesis 2, Él dice, por lo tanto, lo que no lo separe el hombre. El plan de Dios es que un hombre y una mujer permanezcan casados hasta que uno de ellos muera. Dios quiere bendecir esa unión con los hijos que se van a criar, como dice Efesios 6, en disciplina y amonestación del Señor. Muchos problemas familiares, mis hermanos, surgen cuando nosotros nos rebelamos contra el diseño de Dios. Cuando en lugar de venir a la palabra de Dios a ver qué es lo que dice Dios que es una familia y cómo se debe a llevar a cabo la relación entre una familia, vivimos conforme a lo que el mundo nos dicta. El adulterio, el divorcio, la poligamia, todos estos son problemas que han sido causados en la medida en que nosotros nos alejamos del plan de Dios. La Biblia da instrucciones precisas también, no solamente, entonces, todo esto para haber dicho, la familia es el plan de Dios. ¿Sí? Y ahora aquí Pablo nos da unas instrucciones claras acerca de cómo los miembros de la familia deben tratarse entre ellos. El plan de Dios es que los maridos amen a sus esposas de la misma manera en que Cristo ama a su iglesia. Eso, como lo vemos también en Efesios 5. Y las esposas deben respetar a sus maridos y someterse a su liderazgo. Lo dice como que de manera muy breve el apóstol Pablo. Ahora, el matrimonio no es lo mismo para todos. El matrimonio no es lo mismo para todos. No podemos esperar que alguien que no ha entendido esta primera parte, lo que nos predicó Richard la semana pasada, que ya tenemos una nueva naturaleza en Cristo, una nueva identidad en Cristo, y que ahora ponemos la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Un inconverso no tiene esa perspectiva, por lo tanto no podemos esperar lo mismo de un matrimonio en donde Cristo no es el centro. Este mandato del apóstol Pablo pone el matrimonio cristiano en un nivel más elevado, es decir, levanta la vara, el estándar lo pone mucho más arriba. No es simplemente contrastar con apariencia externa una diferencia entre un matrimonio que es cristiano y otro no lo es, basado en que tenemos menos pleitos, menos discusiones, nuestros hijos son tal vez un poco menos rebeldes, aunque esas cosas debieran ser incluidas. Pero mira, tú no vienes a la iglesia solamente para que el pastor le dé bibliazos a tu esposo para que se porte mejor. Dígale, pastor, a mi esposa que ya no sea tan rebelde, que no sea tan metiche, que no sea tan lo que tú quieras. Ayúdeme, pastor, con este chamaco que no se quiere portar bien. Dígale que se porte bien. Ese no es el objetivo. Muchas veces venimos al Señor con el deseo de que nos haga la vida un poco más liviana nada más. De que no le batallemos tanto. Que nuestros hijos no nos avergüencen tanto en público. Pero eso es una manera egoísta de pensar. Pablo nos llama a hacer todo en el nombre de Jesús y eso afecta toda la relación entre esposo y esposa, entre padres e hijos. Porque ahora los valores cristianos y las actitudes se van a reflejar todos los días en la manera en que nos hablamos los unos a los otros, en la manera en que nos tratamos los unos a los otros. Pablo de una manera bien breve aquí describe cuáles son los roles individuales, los papeles individuales que Dios asignó al esposo y a la esposa. Comienza en el versículo 18 diciendo, mujeres, se refiere a mujeres casadas, dice, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Por eso dije que no es lo mismo un matrimonio cristiano y no podemos demandar esto de la gente allá afuera. Porque cuando alguien no está dispuesto a someterse al Señor a causa de lo que Cristo ha hecho por él, no le interesa agradar al Señor, le interesa agradarse a sí mismo. Somos seres egoístas. El feminismo moderno, mis hermanos, grita cuando escucha estas palabras, mujeres, sujétense a sus maridos.
Estos movimientos de liberación femenina catalogan al apóstol Pablo, catalogan a la Biblia entera como machista y como misógina. Y dicen que esto solo nos lleva a un retroceso, a una época de oscuridad en cuanto a los derechos de la mujer. Palabras como someterse a sus esposos, obedecer a sus esposos, deben ser eliminados de los votos matrimoniales y no debe ser obligada ninguna mujer a vivir de esta manera. Pero yo quiero retar a cualquier movimiento feminista a que puedan borrar eso de la palabra del Señor. No pueden eliminar de las Escrituras aquello que el Señor diseñó de manera perfecta. Ni siquiera se toman el tiempo para tratar de entender lo que la palabra de Dios verdaderamente dice aquí. ¿Sabe cuál es el problema, mis hermanas? Es que muchas de ustedes, aún siendo creyentes, siguen siendo voluntariamente o siguen aceptando la influencia del mundo acerca de lo que la feminidad bíblica o acerca de lo que la feminidad debe ser. ¿No? ¿Cómo me voy a someter yo a mi esposo como dice el Señor? El Señor no sabe con quién me casé yo. El Señor no sabe que yo tengo que sacar adelante todo esto porque o porque aquel o porque... Lo que eso demuestra es que no estamos confiando en el Señor, sino en nuestras propias fuerzas. No, mis hermanas, la Biblia no promueve el machismo. La Biblia hace, de hecho, todo lo contrario. Nosotros debemos entender que fue el Señor, cuando leemos estas palabras, es el Señor quien inspiró a hombres que Él escogió para que escribieran en su palabra cuál es su plan perfecto. Recuerda, Dios fue el que diseñó la familia. Él sabe mejor que tú cómo una mujer debe conducirse en su hogar. Tampoco debemos olvidar que lo que Pablo está diciendo aquí es solamente la mitad de un cuadro completo. Las instrucciones que Pablo da en esta sección son recíprocas. El otro 50% está en las instrucciones que Dios le da al hombre, al marido. Pero el hecho de que sean recíprocas no quiere decir que son condicionales. Si tú haces esto por mí, yo puedo hacer esto por ti. No. Pablo llama a cada parte, el Señor llama por medio del apóstol Pablo a cada parte a hacer lo propio. Lo más importante que nunca debemos olvidar es lo que Pablo dice al final en el versículo 17, 16 y 17, que todas estas instrucciones de esta sección se deben hacer en un espíritu de amor verdadero. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol quiere decir cuando exhorta a las esposas cristianas a que se sometan a sus esposos? No significa que la mujer sea inferior o de menor valor. Jamás eso ha significado en la palabra de Dios. El mismo Pablo en Gálatas 3:28, él dice que en Cristo, es decir, respecto a la salvación, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Pero el llamado que Pablo hace a las mujeres a que sean sumisas nos recuerda, mis hermanas, que en lo que tiene que ver con esta vida, Dios creó al hombre y a la mujer diferentes, tanto biológica como emocionalmente. Hay un patrón que Dios estableció, un orden. Dios primero creó al hombre, después creó a la mujer como el complemento del hombre, como la ayuda idónea para él. Y ese orden de la creación se refleja en las relaciones familiares cuando el esposo es reconocido como la cabeza o como el líder de la familia. Cuando tratamos de crear algo que tiene dos cabezas o que no tiene cabeza, lo que obtienes es un monstruo. Pero Dios ha dejado claro que en las relaciones matrimoniales las mayores bendiciones vienen cuando la esposa cristiana voluntariamente reconoce el liderazgo de su esposo y lo hace por la mejor razón posible. ¿Cuál es? El pasaje lo dice, porque eso conviene en el Señor. ¿Te das cuenta que la motivación verdadera no es si el otro lo está haciendo por mí en primer lugar, sino la gloria del Señor?
el manifestar que ya Cristo mora en mí y Él ya me ha hecho una nueva criatura y ahora yo estoy viviendo la nueva vida en Cristo y lo estoy ejercitando en este matrimonio, aún en donde tal vez este hombre no está cumpliendo con su parte. Pero no es condicional, es cómo cada uno somos llamados a vivir la nueva vida en Cristo en la manera en que cada uno nos corresponde. Ahora, hablando de los esposos, el Señor no le da a ningún marido el derecho de ser un patán, ni de ser un dictador en su casa. El trato del marido cristiano hacia su esposa debe reflejar, según lo que leímos también del 12 al 17, esta bondad, esta consideración, esta tierna compasión, una delicadeza, una dignidad y un amor inquebrantable hacia su esposa. ¿Sabes por qué? Porque este amor es semejante al del Salvador, de Cristo Jesús, por nosotros. Efesios 5, eso es lo que dice Pablo a los esposos. Así como Cristo amó a la iglesia, así debes amar a tu esposa. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Y qué clase de esposa es la iglesia de Jesucristo? ¿Alguno de ustedes, mis hermanos, ha sido infiel al Señor en esta última semana? No levanten la mano, no es necesario. Todos lo hemos hecho, hemos pecado contra el Señor de alguna manera. Y este esposo nuestro, que es Cristo, nos escogió aún y como éramos, y dice Efesios 5, nos lava por medio de su palabra. Eso es lo que somos llamados a hacer como hombres. Es que no conoces a la vieja que me tocó. Pero el llamado es a amar sacrificialmente a nuestras esposas y pagar incluso por sus errores, por sus pecados. Eso es lo que Cristo hizo. Y a ese nivel somos llamados nosotros a amar a nuestras esposas. No somos dictadores en el hogar, no tomamos las decisiones importantes basadas en porque yo lo dije, sino que vamos y escuchamos el consejo de la ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo, le haremos ayuda idónea porque este baboso puede llegar a cometer muchas burradas en la vida si no escucha a su mujer. Yo soy el primer testimonio de esto. Los hijos deben obedecer a sus padres, dice el pasaje, porque esto es agradable al Señor. Y mis hermanos, aquí entramos también nosotros como padres, los que tenemos hijos. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos en el temor del Señor? ¿Cómo estamos nosotros llevando a nuestros hijos hacia Cristo todos los días de una manera que ellos tengan la consideración de que cuando nos desobedecen, cuando pecan contra nosotros, están en primera instancia ofendiendo al Señor? Tal vez desde ahí hemos comenzado mal y por eso un niño que no te respeta a ti jamás va a respetar al Señor. Vivimos en una cultura en la que se ha endiosado a los hijos y se vive para los hijos y solo lo que los hijos quieran, y los hijos no tienen que honrar a los padres en nada, y luego los hijos cometen errores y vienen y culpan a los padres y los padres, en lugar de disciplinar a los hijos, resulta que son los culpables y son los ofendidos, y de tal manera que ya no hay control de nada y vivimos en una sociedad tan inestable a causa de que hemos olvidado que Dios ha demandado de los hijos que honren a sus padres. Éxodo 20:12, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Miren cuántos jovencitos están muriendo víctimas del crimen organizado porque se meten a trabajar en algo que ellos dicen que les va a dar dinero por unos cuantos años y están muriendo. ¿Sabes qué? Esos son niños que no fueron enseñados desde pequeños a honrar a sus padres, mucho menos tienen un temor de Dios, por lo tanto se entregan a cualquier cosa porque no hay temor de Dios en sus corazones. ¿Sabes que Dios dio este mandamiento? Y te hablo a ti que eres un joven, un adolescente, que tienes padres. Déjame decirte, Dios dio este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero después hay una serie de subleyes, y esto lo puedes leer en el libro de Deuteronomio, en Levítico y en Deuteronomio, y puedes ver cómo habían subleyes debajo de esta, de tal manera que dependiendo de la infracción de los hijos hacia los padres,
Un hijo podría llegar a haber sido apedreado por la falta en contra de sus padres. ¿Y sabes qué demuestra esto? Cuánto le importa al Señor que tú como hijo, sin importar la edad que tengamos, honremos a nuestros padres. Aún esta libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús no nos da el derecho de faltar a nuestros padres, sino de honrarlos como el Señor lo pide, como el Señor lo demanda. Piénsenlo de esta manera, mis hermanos, considerando todo el pasaje, ¿cuántos problemas familiares se resolverían si los maridos, las esposas, los hijos simplemente siguiéramos estas reglas? La clave para la armonía familiar, mis hermanos, no está en que imites la familia de fulana artista o de sutana, no. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. La sujeción está en oposición directa contra el deseo de nuestra carne para gobernar, para hacer nuestra soberana voluntad. Pero Pablo da instrucciones precisas para estas relaciones. Y todas ellas mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes con sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. ¿Te das cuenta que es honrar, agradar al Señor? La gloria de Dios es el objetivo que realmente tenemos para vivir de esta manera. Pablo dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. El hecho de que nosotros tenemos que llevarlos a Cristo, mis hermanos, no significa hostigarlos con una serie de reglas incumplibles y que no extendemos gracia y misericordia para ellos. Así como el Señor ha sido paciente con nosotros, debemos extender gracia a ellos para que ellos puedan ver en nuestra paternidad un modelo de lo que Dios quiere hacer para ellos en sus vidas. Pero estaba la otra parte de nuestras relaciones que Pablo menciona, que tienen que ver con el trabajo. Y si te diste cuenta, habla en términos de esclavitud. Siervos, amos. En medio de una cultura en aquel momento en el que la esclavitud estaba normalizada, era aceptada, era promovida, el Evangelio vino a revolucionar también este sector de las relaciones humanas. En algunas culturas, el siervo o el esclavo podía llegar a ser como una extensión de la familia. Todos recuerdan al siervo de Abraham, al que él envía para buscar esposa para Isaac. Había siervos, esclavos que podían llegar a ser parte de la familia, pero en la mayoría de las culturas antiguas, esta esclavitud significaba, para muchos, esta relación siervo-amo significaba oscuridad, significaba una pérdida de la dignidad, significaba sufrimiento, abuso. Pero te das cuenta que el mandato de Pablo a los cristianos lo cambia absolutamente todo. Transforma esa relación amo-siervo en algo más tipo empleador-empleado, en donde la dignidad humana de los siervos es elevada al mismo nivel que la de sus amos. Eso es lo que sucede en la carta a Filemón, lo vamos a ver en un par de semanas. En la carta a Filemón, Pablo le dice a Filemón que debe perdonar y recibir a Onésimo, quien era su esclavo, ya no como un esclavo, sino ahora como un hermano en Cristo. Ahora, esto no debe ser mal entendido. Pablo da instrucciones precisas. Versículo 22, en la parte A, vean lo que dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. ¿Y cuál es la motivación? No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Mira lo que dice a continuación en los versículos 23 al 25. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. ¿Cuál es la motivación que nosotros debemos tener para llevar a cabo bien nuestras tareas, nuestro trabajo, nuestras relaciones de trabajo? Es otra vez la gloria de Dios y la recompensa que nos espera en Cristo Jesús.
Es otra vez mostrar al mundo el amor y el poder transformador de Cristo en nosotros, mis hermanos. Pablo está llamando a la iglesia de Colosas y a todo creyente a que no desperdiciemos en ninguna de nuestras relaciones sociales la oportunidad de mostrar no varitas de nardo, porque no lo somos. No lo somos. Pero ¿qué es lo que el mundo debe ver? El amor y el poder transformador de Cristo Jesús en tu vida. Que la gente pueda decir, oye, tú antes eras bien tranza y yo veo que has cambiado. Oye, tú antes eras bien mentiroso y ya no. ¿Qué ha pasado en tu vida? Oye, tú eras bien malediciente. Tú eras un barbaján con tu esposa. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? La respuesta no es, pues es que ya soy mejor que tú. Ya soy más santo, le eché más ganas. La respuesta es el poder transformador del amor de Cristo en mi vida. Es Cristo en mí. Decía Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, decía, todo lo malo que ves en mí, ese soy yo. Todo lo bueno que ves en mí, ese es Cristo. Eso es lo que queremos, mis hermanos, mostrar a Cristo en medio de todas nuestras relaciones. Los amos, los empleadores, el llamado es a que traten con justicia y equidad a sus siervos. Y mira, esto es algo que nosotros, tú y yo podemos aplicar directamente. Yo tengo un pequeño negocio, todos saben que soy un pastor covocacional, y tengo un pequeño negocio y tengo empleados. Y esto es algo que yo debo recordar todos los días. Pablo dice, amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Y esto significa al menos tres cosas. Esto de que sabiendo que ustedes tienen un Señor en el cielo, al menos tres cosas significa. Número uno, ustedes tienen el mismo Señor que sus empleados. Prohibido, dice Pablo, andar viendo a los empleados como gente de segunda categoría. ¿No fue Pablo quien nos dijo en el versículo 11 del capítulo 3, en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos? No existen clases sociales entre nosotros. No existe gente de menor categoría, sino que el mismo Señor que tenemos nosotros es el mismo Señor que tienen nuestros empleados. Otra cosa que significa tener un Señor en el cielo, recordar que tenemos un Señor en el cielo, es que tenemos un Dios bondadoso, lleno de gracia, a quien debemos imitar, que es justo, Él nos da el mismo trato a todos. Un Señor a quien imitar, pero también un Señor que nos ha de juzgar. Y Él nos va a juzgar por cómo lo representamos a Él en el papel que nos ha asignado. Entonces, hermanos, la respuesta a la pregunta inicial, ¿hay esperanza para nuestras relaciones sociales? La respuesta es sí. Solo viviendo la nueva vida en Cristo podemos tener relaciones sociales perfectas. Y esto nos lleva necesariamente otra vez al argumento principal de Pablo en toda la carta. Ustedes necesitan a Cristo y nada más. Necesitas a Cristo para poder amar como debes amar, para poder extender la compasión, la bondad, la benignidad, el perdón. Y no es simplismo, pero es que el Evangelio, mis hermanos, es el combustible que llena nuestro motor para poder movernos del punto A al punto B, porque Jesús mismo es nuestro modelo de sujeción. Ve lo que dice 1 Pedro 2, 18 al 25, y es Pedro poniendo como ejemplo a nuestro mismo Señor: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno
sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Se refiere a la relación siervos y amos otra vez, pero lo podemos aplicar a todas nuestras relaciones. 21. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado alguno, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Ve lo que dice, a fin de que muramos al pecado, a la vieja manera de vivir, y vivamos a la justicia, a la nueva manera de vivir, porque por sus heridas ustedes fueron sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Mis hermanos, es en Cristo en quien encontramos la libertad para poder vivir de esta manera. Vivir a la manera del viejo hombre es vivir esclavizados al pecado, pero ahora Cristo nos ha libertado para que vivamos la nueva vida en Cristo y vivamos en una Cristo semejanza. Versículos 12 al 17, la lista exhaustiva es Cristo semejanza. Es parezcanse más y más a Cristo cada vez. La Biblia nos llama, mis hermanos, a que no hagamos nada por egoísmo o por vanagloria, dice Filipenses 2 del 3 al 4, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Y cómo logras eso? Al recordar que en primer lugar Cristo lo hizo por ti. Él dejó su trono celestial y se hizo como un hombre, y eso ya fue suficiente humillación, se hizo como nosotros, pero Él se humilló aún más sufriendo la muerte de cruz por tus pecados y por mis pecados. De allí sale nuestra motivación para vivir de una manera humilde, sirviendo a los demás y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. No es mera imitación de Cristo nada más, sino es vivir en la nueva realidad de lo que ya somos en Cristo. Hemos visto en toda la carta, mis hermanos, que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, vivamos como tales. Ahora Dios los ha reconciliado, dice en 1:22 de Colosenses, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Caminemos de esa manera. 1:27, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Tenemos esperanza de gloria en esta nueva vida. ¿Por qué habríamos de seguir viviendo la vida vieja que lleva a muerte? Capítulo 2, versículos 2 al 3 y versículo 6. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, conforme a su nueva realidad. Póngase de pie, por favor. Mis hermanos, solamente viviendo la vida nueva en Cristo podemos tener relaciones sociales perfectas. Y la familia y el trabajo son aquellos campos en los que el Señor nos permite ejercitarnos y mostrar si verdaderamente esta vida nueva ha venido a nosotros por medio de Cristo Jesús. No hay justificación que valga porque ya tenemos todo lo necesario para llevarlo a cabo. Podemos vivir en Cristo semejanza por medio del poder del Espíritu de Dios y de nuestra obediencia. Lo único que hay que hacer es obedecer a la palabra. Dejar de escuchar al viejo hombre que te dice, no, tú necesitas responderle igual, no, tú tienes que humillarla, no, tú tienes que humillarlo, no, tú tienes que desobedecer, no, tú tienes que hacerle pagar mal por mal. Tú puedes tomar esa decisión todos los días. El Señor quiere que así lo hagas. El Espíritu Santo te redarguye y te dice, no, ese no es el camino, pero tú tomas esa decisión y ese es el camino de obediencia. Recordemos esto, mis hermanos, como hijos
de Dios, somos llamados a mostrarle al mundo el amor y el poder transformador de Jesús en nuestras relaciones sociales. Comienza en tu casa, comienza en tu trabajo, comienza en tu iglesia y aplícalo a todas tus relaciones sociales. Mis hermanos, solamente viviendo la nueva vida en Cristo podremos tener relaciones sociales perfectas. Porque en la medida en que yo te perdone sin que lo merezcas, estoy siendo más como Cristo y estoy mostrando a Cristo y estoy dándote una oportunidad para que vengas a Cristo. Porque en la medida en que yo te muestro tierna compasión en lugar de malas palabras, yo te estoy mostrando a Cristo y te estoy motivando a que tú seas cada vez más como Cristo. Y cuando tú lo haces por mí, lo haces de igual manera. Hace poco yo estaba discutiendo con mi esposa. Tenemos una regla, como trabajamos juntos, es muy común que surjan cuestiones con las cuales discutimos, que tienen que ver con el trabajo. Y tenemos una regla que hemos aprendido a mejorar con el tiempo, que es, nos podemos pleitear en el trabajo por cosas de trabajo, pero no podemos llevar esto al hogar. Pero una de esas veces yo me extralimité y estaba regañando a todos los empleados, y ahí estaba mi esposa, y a ella la traté, como si fuera simplemente alguien más. Y vuelvo a insistir, no somos más que los empleados, pero mi esposa es la persona más importante en mi vida. Y yo la regañé a ella como si fuera mi empleada. Y ella es la patrona también conmigo. Y su respuesta fue, todo el mundo la volteó a ver así, y ella se sintió humillada por mí. Y su respuesta fue, sí, tienes razón, perdóname, me equivoqué. Y mi corazón fue quebrantado. Nada, ella pudo haberme gritoneado, me pudo haber dado una cachetada, me pudo haber dejado hablando solo como un idiota. Pero el mostrarme a Cristo trajo un quebrantamiento tremendo en mi corazón. Yo después de ahí me fui a pedirle perdón al Señor y después a ella. Este es el poder del Evangelio vivido todos los días en todas nuestras relaciones. Es mostrar el amor y el poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Eso va a cambiar todas nuestras relaciones.